¿Qué tal? Buenos días, jóvenes. Buen día, Inge. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Inge. Buenos días. Buenos días. Vamos a esperar unos 2 minutos más para que se vayan sus compañeros, pues, llegando, ¿no?
Bueno, el día de hoy vamos a comenzar ya la clase, hoy 13 de noviembre, y dijimos que lo que vamos a ver el día de hoy es un ejemplo del ANFE, ¿no? Entonces, ahorita les voy a colocar en las pantallas, más o menos el procedimiento. Primeramente vamos a ver el procedimiento del ANFE como tal, ¿no? Porque la vez pasada lo vimos de manera muy rápida. Ok. De todos modos lo vamos a ver rápido, pues, porque es muchísima la información como tal, ¿no? Bueno, en cuanto al ANFE se refiere, pues existen ciertas funciones del responsable, primeramente, ¿no? Primeramente, el responsable debe tomar acciones recomendadas e implantadas por su equipo de trabajo. Hay ciertos requerimientos de diseño que se han establecido. Ya ustedes, por ejemplo, tienen esos requerimientos del diseño. ¿Cuáles son los requerimientos del diseño? Pues lógicamente estamos hablando de los QES. Dentro de los QES también hay ciertos QES que son de orden importante porque el cliente así lo solicitó. Ya tienen en esas alturas un previo, y por eso se los vuelvo otra vez a pedir, que tienen que tener ya hasta este momento su primera versión de su plano, de sus planos. En la siguiente semana, yo les voy a pedir ya el avance de sus planos. Por eso no voy a dejar tarea, pero es como que fuera una tarea. O sea, les estoy pidiendo que en la siguiente semana, yo el día domingo de la siguiente semana, que estamos hablando ya que el día 21, 22 de noviembre aproximadamente, deben de tener ya su plano, su primera versión de su prototipo, ¿vale? Su primera versión de su prototipo. Entonces tienen toda una semana para diseñarlo, ¿no? Y puedan ustedes, pues, revisar estos procedimientos como tal. El paso número 2 es la identificación de qué tipo de ANFE es el que vamos a utilizar. Y vamos a utilizar un tipo de ANFE de diseño, pero vamos a tomar parte del diagrama de procesos. Vamos a hacer el producto, vamos a descubrir las deficiencias que tiene el diseño que ustedes están mostrando y vamos a resolver sus procedimientos específicos como tal, ¿no? Dentro de esta etapa, lo más importante es entender que todo el producto está compuesto de un gran concepto de información. Está subdividido desde materias primas, partes, componentes, subsistemas, sistemas y producto, ¿no? Como tal. Al lado viene, por ejemplo, por ejemplo, una materia prima es un tipo de aleación. Ese tipo de aleación sirve para fabricar una manivela. La manivela es parte de un componente de mecanismos de apertura, pero este componente es parte también de un subsistema que se llama puerta del coche. Y esta puerta es parte de todo el chasis, ¿no? del producto. Y todo el chasis, que es un sistema, es parte del coche al final, ¿no? En la etapa 3 hay una recopilación de datos de fallo. Aquí es importantísimo, ya empezamos a construir el ANFE, porque vamos a identificar cuáles son los problemas potenciales de calidad. ¿Quién nos va a dar esta información? El cliente. Quiere decir que en la etapa 1 y la etapa 2, si te pones a analizar junto conmigo, es tuyo, porque tienes que tener el producto. Para tener el primer acercamiento de esta primera técnica llamado ANFE, debes de tener, sin duda alguna, el producto, para que el cliente te mencione básicamente los problemas que él puede llegar a encontrar, ¿vale? Yo te voy a platicar ahorita más adelante de esto. Y aquí toda esta parte de información es bastante compleja porque el cliente, que en este caso son los chicos de primero, te van a indicar en dónde pueden haber problemas y en dónde tú tienes que tener mayor especialización. La etapa 3 es una vez que tú recopiles la información de los datos de fallo, ¿vale? Porque acuérdate que es un procedimiento como tal, tienes que determinar varias cosas. Primeramente,
la fiabilidad de esos fallos, productos anteriores que tú hayas establecido, ¿verdad? Vamos a analizar datos estadísticos y esto nos va a servir para preparar ya mi primera parte de mi tabla como tal. Mira, la tabla es exactamente como la que se muestra en la hoja, ¿no? Pero básicamente me voy a ir a la parte del análisis. Ahorita me voy a ir después a la parte del control. En la parte del análisis viene ahí, por ejemplo, el nombre del sistema, ¿vale? Como tal, que puede ser, para nosotros es todo el producto en sí, el nombre del departamento y el responsable del ANFE, ¿no? La fecha del ANFE y la fecha de revisión. Por ejemplo, viene ahí, nombre del producto en la primera columna, ¿no? Este nombre del producto en sí es el producto que tú vas a realizar. Después viene operación y función, ¿vale? ¿Para qué sirve? Digamos, yo te voy a enseñar varios conceptos ahorita porque pareciera que el ANFE puede dividirse como tú desees. Yo te voy a pedir uno en especial. La función del producto en sí, ¿vale? Y aquí entramos en la primera complejidad del ANFE, porque el producto en sí, en su naturaleza, si es un bote, por ejemplo, para tomar agua, la operación y la función, pues es obviamente contener el agua, ¿no? Contener el agua templada, a lo mejor, o puede ser un bote térmico, entonces contener el agua en una cierta temperatura, esa sería la operación y la función en sí. Pero yo no quiero, en realidad, que tú me establezcas toda la función del producto, sino que me establezcas las funciones de cada uno de los componentes, ¿vale? Y entonces, este ANFE, yo diría, no me sirve, porque no quiero en sí la operatividad del todo del producto. Voy a ir por partes, ¿sale? Entonces, me voy a ir más abajo para que podamos comprender. Por ejemplo, estamos en la etapa 4, ¿no? En la aplicación del concepto del ANFE como tal. Y básicamente me voy a ir a un ejemplo que aquí establece el concepto y voy a estar regresando, no se preocupen, voy a regresar, me voy a adelantar y voy a regresar, ¿sale? Para que podamos ir comprendiendo en una mayor apreciación como tal. No es que estoy buscando el ejemplo que establece acá. Viene por aquí un ejemplo. Espero que venga un ejemplo. Si no, ahorita lo busco yo, permítanme. Lo que pasa es que no les he puesto digamos, en el Moodle nada de información y el día de hoy apenas voy a subir toda la información como tal, entonces no lo tenía yo a mano, porque estamos en la semana 10 del curso, ¿no? Son 15 aproximadamente semanas. El curso sí que ya estamos casi a punto de terminar también, ¿eh? Muy bien. Ahora sí. Ahora sí, me voy a presentar el ejemplo. El ejemplo se trata de de un ANFE para unas gafas de sol o unos lentes de sol, ¿sale? Que es muy parecido a lo que quiero que ustedes hagan.
Y vamos a ir como que construyendo juntos este ejemplo, aunque ya está construido lógicamente, ¿no? Como tal. Muy bien, entonces vamos a aplicar la metodología a unos lentes y vamos a ir punto por punto. Primeramente, el producto son unos lentes de sol, unas gafas de sol. ¿Esto de dónde surgió? Pues ya te imaginarás que tiene un bagaje de información, ¿vale? Desde el análisis de tus habilidades, imagínense hasta dónde ya estamos, ¿no? Hasta lo que el cliente quiere. Pero antes de que tú apliques ANFE, lógicamente debes de tener pues todo tu diseño. Yo te sugiero que antes de que hagas el ANFE, realices el diseño y tus componentes. Entonces, miren, las gafas de sol, imagínense unos lentes que tengan ahí a la mano para los que usamos lentes, pues tienen ciertos componentes, ¿no? Tienen ciertos componentes. ¿Qué es un componente? Un componente, como lo decía la información que nosotros, bueno, el artículo que estamos leyendo, es una parte importante del producto, es un sistema, pues, dependiendo qué tan grande sea el producto. Por eso yo no les pedí productos que tuvieran componentes electrónicos, porque íbamos a entrar en controversia con esos componentes al final de cuentas, ¿no? Acuérdate que estamos en el ANFE de diseño y entonces los componentes nos permiten eh, ensamblar el producto. Si tú diseñas, si tú diseñas en SolidWorks, lo estableces a través de ciertos componentes. Y entonces cada componente vamos a llamarle como que fuera una pieza del producto, ¿sale? Como una pieza del producto es mi componente, es la parte del análisis de mi producto. Entonces, yo aquí estructuré bueno, aquí el autor, ¿verdad? El autor de esto estructuró 5 grandes componentes. Por ejemplo, el primer componente es en sí la estructura. ¿De qué estructura está hablando? De la estructura del lente donde van los cristales, ¿no? O sea, la parte de al frente del lente, ¿va? Después, porque es un mismo, para los que tenemos lentes, nos podemos imaginar que es exactamente el mismo, ¿no? Como tal, ¿no? Bueno, de ahí viene los cristales, ¿vale? Los cristales. Los cristales es en sí lo que en algunos casos, pues si es un lente normal, pues está graduado y en el caso de las gafas de sol debe tener pues como una película como tal o debe de tener algún componente químico, el cristal o un tratamiento químico o térmico puede ser también el cristal para que, pues lógicamente, lo podamos utilizar sin ningún problema cuando haya o exista mucha iluminación. Muy bien. Ahora, las patillas son aquellas que se adecuan a nuestra oreja, ¿no? A la parte de atrás de nuestra oreja, las patillas. Las bisagras es lógicamente lo que permite el concepto de lo que permite abrir o cerrar el lente, ¿no? Y por último tenemos el tornillo, ¿vale? Lo vamos a ejemplificar a lo mejor un poco mejor. A ver, vamos a verlo acá. Por ejemplo, si yo me voy acá a mi lente, pues yo voy a determinar que acá es toda la estructura, ¿no? de mi lente, como ya lo manché acá. Toda la estructura de mi lente como tal, ¿verdad? Toda esta parte. Y aquí establece las patillas que estoy yo mencionando, esta partecita, no sé si logran ver, ¿verdad? Que sería las bisagras. Bueno, en este caso vienen diferentes, las bisagras como tal, el tornillo como tal, sería entonces y el cristal. Pero lógicamente no es en sí un lente graduado, ¿no? Es un lente, lógicamente, que tiene mucho que ver con
el concepto de del sol. ¿Ya? Del sol es lo que estamos nosotros analizando en sí, como tal. Muy bien, entonces, esta sería la segunda columna. La tercera columna que tú vas a hacer en tu Excel es las funciones. ¿Para qué sirve, pues? ¿Vale? Entonces, ahorita tú ve pensando cuántos componentes tiene tu producto. Y la cantidad de componentes, o sea, si son 20 componentes, pues los 20 componentes. Si son 30 componentes, los 30 componentes, ¿sale? Pero, obviamente, cada componente debe tener una función principal, ¿vale? Muy bien, ahora, estoy seguro que por ahí va a salir alguien que va a decir, es que nada más tengo 2 componentes. No. Tienes que diseñar con mínimo 5 componentes, ¿sale? Pues vas a diseñar a partir de 5 componentes. Obvio que ahí va a ir tu creatividad, porque tú le vas a añadir, pues, componentes que no, por ejemplo, en un vaso térmico, pues tú dices, pues le voy a colocar un agarre, ¿no? Un agarre de goma alrededor del vaso para que no se resbale, ¿no? La persona que esté bebiendo el agua. Entonces estamos hablando de un componente extra al que tiene ya de por sí el vaso, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la estructura? Sencillo, para sostener los cristales. ¿Para qué sirven los cristales? Para disminuir la intensidad luminosa. ¿Para qué sirven las patillas? Para retener la estructura del rostro. ¿Para qué sirven las bisagras? Para proporcionar flexibilidad. ¿Y para qué sirve el tornillo? Para sujetar las bisagras, ¿vale? Entonces, creo que está bastante sencilla esta primera parte de ya las 3 columnas. Primeramente el producto, después mis 5 componentes como mínimo que estoy solicitando yo en este momento y por último las funciones a la cual me está estableciendo cada uno de mis componentes, ¿no? Muy bien, ahora me voy a otra parte muy importante. Los modos de fallo identificados para cada componente. Esta es la primera columna en la que interviene el cliente en sí, ¿no? En la que interviene el cliente. Porque hasta este momento tú solamente has diseñado, ¿vale? Has diseñado tu producto con tus mínimo 5 componentes. Aquí quiero aclarar una cosa, escuchen bien. O sea, estoy pidiendo 5 como mínimo, ¿vale? Pero no quiere decir que va a tener, que forzosamente tu producto debe tener, o sea, tu producto dices tú, es que usted me dijo 5 y yo sé que tiene más, ¿vale? No sé si me explico, o sea, si tu producto tiene más de 5, forzoso, tienes que hacer más de 5. El detalle de los 5 es para aquellos que tengan 5. O sea, que tengan 2, que tengan 3, que tengan 4, que no alcancen los 5. Tienen que llegar a 5 como mínimo, ¿vale? Pero si tu producto tiene más de 5, pues tienes que hacer todos tus componentes, ¿vale? Eso sin duda es muy bien. Entonces, en los modos de fallo, ahí sí, yo te sugiero hacer lo siguiente. Vas a hacer eh, una, este, una reunión por Meet con tu equipo, los vas a citar, y cuando tú presentes tu producto, porque le vas a mostrar a tu cliente en SolidWorks, ¿vale? Les vas a mostrar el diseño y vas a ampliar y vas a alejar, y eso se van a alentar tus compañeros porque pues algunos no han usado jamás ese producto, ese software. Entonces, lógicamente, pues tú pues vas a brillar ahí, sin duda alguna. Entonces, yo te aconsejo que primeramente hagas un
una presentación interesante de tu producto en sí, aumentes, alejes, etcétera, 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 y después te vayas a cada uno de tus componentes, ya que explicaste todo eso. Y por ejemplo, en los modos de fallo, cuando hablamos nosotros del modo de fallo, ¿sale? Es una desviación o un defecto de la función o de la razón de ser del producto, ¿sí? Fíjense, lo importante que tú debes de hacer como equipo es establecer algo que se le conoce como una cadena de sucesos, ¿vale? Una cadena de sucesos para que puedas comprender el problema de una manera adecuada, ¿sale? El modo de fallo, en esta parte importantísima del modo de fallo, es que deje de funcionar, ¿vale? O que funcione defectuosamente. O sea, que por ese modo de fallo, el producto ya no sirva, pues. Si estamos de acuerdo. O sea, si el modo de fallo, si durante el modo de fallo que tenga, o sea, lo mayor que puede surgir, ¿vale? Obviamente, todos pueden decirme que se quiebre. Bueno, los del norte dicen que se quiebre, ¿no? Que se quiebre el producto, que se rompa el producto. Me puedes colocar todo en rompa y a la vez no me estás colocando nada. Porque yo no quiero que me pongas como sinónimo que se rompa, que se rompa, que se rompa, que se rompa, que se quiebre, que se quiebre. No, porque quiero que analices, ¿vale? Quiero que analices. Por eso es importante que haya una tormenta de ideas, que desarrolles un diagramita y por lo tanto, ¿no? Porque pueden haber muchísimos sinónimos, que se fugue el gas, que se desgaste, que se rompa, que se fracture, entre otros conceptos de aplicaciones de modo de fallo, ¿vale? El agrietado, por ejemplo, de un tubo de escape, la rotura de un tornillo, por ejemplo, si hablamos de procesos de ausencia de agua, de pérdida de capacidad, de un molde de equivocado, bueno, en sí hay demasiadas concepciones de fallo. Por ejemplo, la estructura, ¿no? Si la función es sostener los cristales, ¿cuál sería el modo de fallo por el cual se pueda dejar de funcionar? Pues sí, ahí ya no hay otra más, ¿no? Que se rompa. O sea, que se rompa, que haya una rotura del material y ahí se va a dejar de funcionar como tal. Si podemos analizar varias cosas, pues no hay otra, ¿no? O sea, no hay otra como tal, porque que se raye, pues no nos interesa, ¿no? Que se fisure, pues podemos seguir utilizando, ¿no? Que se pierda no sería un fallo, eso pues, no es como tal, ¿no? Que se pinte, que se desgaste la pintura, que se descarapele, tampoco es en sí el modo de fallo por el cual el ente deje de ser inservible como tal, ¿no? Ahora, también es algo muy importante comprender que el cliente te va a decir lo que él logra ver al principio. Y algo muy, muy importante es que te dé el fallo que comúnmente puede llegar a sucederle. Eso sería la parte importante, que básicamente, ¿sabes qué? A mí me sucede esto, o sea, que se rompa. Por ejemplo, yo como uso lentes, pues te puedo decir que hasta ahorita ningún lente se ha roto en cuanto a la estructura que sostiene los cristales. Pero lo que comúnmente a mí me sucede no va ahí, sino va tanto en las patillas y en las bisagras y en el cristal, lógicamente, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de un lente de graduación para poder ver, pues por lo regular se raya con facilidad. O sea, se raya o se opaca con facilidad. Claro, va a depender el tipo de lente que tú compraste, la calidad del tipo de lente que tú compraste, ¿no?
Por ejemplo, para los que usamos lentes, yo compré hace como 4 años unos lentes ahí en el centro y al cabo de, ¿qué será? De 2 meses ya empezó a rayarse. Después ya me puse a ver videos en YouTube cómo poder quitar el rayado y pues ya no se puede. Pero al final me descubrí que tenía una simple película pegada al lente. Y entonces dije yo, ¿por qué no? Y el lente pues era como que medio hechizo, ¿no? Si tú compras, y yo he comprado para salir del paso, he comprado lentes en el, vamos a llamarle así, Tepituxtla, el que está abajo del Palacio Municipal, donde están todos los puestecitos ahí. He comprado así para salir del paso inmediatamente lentes, ¿no? Esos lentes valen como pues, 100 pesos, 80 pesos, ¿no? Pero no dilatan más de, bueno, no duran más de, ¿qué será? Un mes. Bueno, a mí, ¿no? Porque yo lo uso casi diario, ¿no? O sea, más bien, sin ellos no puedo ver, pues. Entonces, como estoy abriendo y cerrando las patillas, pues sufren un desgaste muy grandísimo y lógicamente, pues cuando vengo a ver, ya se rompieron, ¿no? Y pues ya no tiene la calidad como tal. ¿De qué calidad de permanencia? A lo mejor calidad en cuanto al que me quite el problema que tengo en ese momento para ver, pues sí lo puede llegar a obtener, ¿no? Entonces, la estructura, ¿cuál sería lo más común? Que se rompa. Entonces, en cristal, ¿cuál sería lo más común? Creo que no me interesa mucho que se raye, porque dices tú, bueno, la función del lente en sí no es ver para leer, ¿no? Porque tengo algo, porque tengo estigmatismo, o tengo miopía o cualquier otra deficiencia en la visión, sino me pongo un lente de sol para, pues, proteger mis ojos a la iluminación. Entonces, por lo tanto, o la excesiva fuente de iluminación, entonces lo que deja de funcionar es que penetren los rayos luminosos. O sea, ahí ya sería el modo de fallo como tal, que permita la penetración de rayos luminosos. Las patillas, ¿cuál sería la retención? Ahí a lo mejor también podría ser las patillas que se rompan, también podría ser, pero aquí le pusieron rigidez excesiva. Pues sí, puede ser porque hay patillas que no permiten la flexibilidad porque no todos tenemos, por ejemplo, yo tengo un problema de que los lentes deben de ser más amplios. Bueno, tiene que ver también con la estructura, porque mi cabeza es muy redonda y entonces no cualquier lente queda exactamente a 90 grados entre el ángulo de las patillas con la estructura. Entonces, creo que se abren más de 110 o 120 grados, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la rigidez de las patillas al final de todo, ¿no? Las bisagras, que haya una holgura suficiente de que también de apertura en ello, ¿no? De apertura en ello. Y el tornillo. El tornillo, fíjese que aquí le pusieron la pérdida, pero en realidad el modo de fallo puede ser muchas cosas. Una de ellas puede ser que el tornillo en sí no la forma en cómo fue elaborado, ¿no? ¿Por qué le pusieron pérdida en sí? Porque como son muy pequeños los pernos, los tornillos, entonces se pierden con facilidad. No tendrían por qué perderse si yo no los saqué. O sea, si los saqué es porque el problema fue por qué se salió el tornillo. Entonces, ¿cuál sería el modo de fallo entonces? A ver quién me quiere decir. O sea, el problema de que se pierda el tornillo es porque se salió de la bisagra, ¿no? O sea, se salió completamente. Entonces, el problema no es que
se haya perdido. Ese ya es mi problema, porque no tuve la precaución, ¿no? El problema sería el por qué se salió, pero ¿cuál sería entonces el modo de fallo? ¿Sí? Que no es lo suficiente. Que hable bajitos. No, Ixli, tú comenta. Yo pienso, porque lo mismo me pasa, que es el hecho de que las patitas a la hora de que ponen el tornillo no es lo suficientemente ajustado y hace que se suelte con facilidad y en la parte de abajo no tenga como un segurito, por así decirlo. Ajá, puede Yo creo ser. que también tiene que ver en las tolerancias que se hicieron los hoyitos y la selección de tornillos. Como dice Exli, no quedan totalmente bien y el momento de estar abriendo y cerrando las patillas, pues se van como que saliendo. Entonces, ¿cómo le podríamos poner aquí el modo de fallo? Las tolerancias de fabricación no adecuadas o algo así. Mm. ¿Será que al cliente así te va a decir? Como que ya nos estamos siguiendo nosotros al por qué, ¿no? Las tolerancias de O sea, medida. el modo de fallo pareciera lo mismo. Ahora, escúcheme, el modo de fallo no es el por qué. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, en la rotura, si lo cambiamos a lo que ustedes me están diciendo, yo podría decirles, o sea, el por qué. Porque la resistencia del plástico no es adecuada, ¿verdad? En rotura. ¿Por qué la penetración del sol? Porque la película no tiene no sé, el tratamiento químico adecuado, ¿no? Es lo que tú me estás contestando. ¿Vale? Lo que tú me estás diciendo, en rigidez excesiva. Porque el plástico en cuanto a sus tolerancias de resistencia no es la adecuada, ¿no? En la holgura, aquí me está diciendo holgura suficiente, aquí es la holgura de la bisagra, o sea, la apertura, que en realidad el cliente va a decir que se abra más fácil, ahí podríamos colocar ahí, que se abra más. Bueno, que se abra más, es un modo de fallo, no se abre mucho. ¿Vale? Sería lo mejor. Ahora, en cuanto al tornillo, si yo le pongo lo que tú me estás diciendo, me estoy casi yéndome a otro concepto. Porque miren, si yo me voy, por ejemplo, en las siguientes, ya voy a empezar a tener mi efecto y la causa, ya te diste cuenta aquí. En la causa sí voy a poder colocar lo que tú me estás diciendo y ahorita voy a llegar a la causa. Entonces, ¿cuál sería mi modo de fallo del tornillo? ¿Por qué se sale? O más bien, ya te lo dije. ¿Ya? Entonces, el modo de fallo es que se sale el tornillo, ¿sí o no? ¿Ya? Sí. Entonces, aquí sería se sale el tornillo. ¿Ya? Se sale el tornillo. ¿Ya? ¿Cuál otro sinónimo podríamos encontrar en lugar de se sale el tornillo? Podría ser oxidación. Ándale, también puede ser, está más interesante. Se oxida el tornillo, está más interesante todavía, ¿no? Se barre. Se oxida. Se barre el tornillo, podría ser también, se barre el tornillo, aunque hay que cuidar demasiada esas apreciaciones porque cuando lleguemos a las causas, vamos a tener mucho problema. Entonces yo me voy a ir con se sale el tornillo. En sí ese es el modo de fallo, ¿no? Se salió el tornillo. ¿Vale? Muy bien. Ahora, porque ¿a causa de qué? A causa a lo mejor de una oxidación, ¿vale? O a causa de qué? De que se barre el tornillo, ¿vale? Por eso se salió el tornillo. Entonces, el modo de fallo es que se salió el tornillo, que puede también llegar a ser la consecuencia, pero ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. De ahí viene, por ejemplo, los efectos, ¿vale? Identificados por el cliente. Entonces, si el modo de fallo en la estructura era la ruptura, ¿cuál es el efecto?
Aquí, obviamente, pues sí es lógico la insatisfacción del cliente, pero en realidad, ¿cuál sería el efecto que se rompa la estructura? ¿Cuál creen que sería el efecto que se rompa la estructura? ¿El ya no poder usarlos? Exactamente, que quedan inservibles, ya no voy a poder utilizar los lentes, ¿no? O sea, ya no los voy a poder, porque se rompe la estructura, pues si hay quienes lo pegamos con qué, y ya me ha pasado, ¿no? Que en medio se rompe y a lo mejor ves ahí que pones, se llama plastiloca, algo así, plastiloca, utilizamos cola loca, y a veces, ven que utilizamos ese famoso pegamento de cola loca sin entender el comportamiento de los plásticos, porque no todos los plásticos se solidifican, vamos a ponerle así el término, con el químico llamado comúnmente... ¿Ah? No se Lo adhiere. derrite. Lo derrite, exactamente, sí, sí, exactamente, porque lo empieza a sacar un mito, no sé si lo han visto algunas veces ustedes, le pones una gota a cualquier plástico y empiezas a hacer un mito, ¿no? O sea, no lo va a pegar, lo va a fundir, sí, y a lo mejor lo va a fundir al grado que lo va a convertir, lo va a cristalizar. Entonces, en lugar de convertirlo, lo va a poner blanco alrededor, ¿ya? Y en poco tiempo, como se va a cristalizar, pues se va a romper con mayor facilidad, antes que todo. Entonces, hay tipos de pegamentos específicos para el tipo de plástico que sea el de nuestra estructura, ¿no? Muy bien, entonces, los cristales. El modo de fallo que penetra la luz, pues el efecto, pues hay una mala visión, ¿vale? Hay una mala visión. ¿Sí los vamos a poder utilizar? Claro que sí, pero va a haber una mala visión para nosotros, una mala visión para nosotros. Las patillas que el modo de fallo tiene una rigidez excesiva, o sea, que no te permita aperturar y entonces cuando tú te quites el lente, va a quedar una marca, no sé si te ha pasado, queda una marca entre tus orejas y tu cabello y te queda hasta rojo en algunas cuestiones, ¿no? Y pues esa sería la rigidez y hay una cierta incomodidad porque te está apretando, en cierto momento te está tensionando el rostro como tal, entonces hay una incomodidad, ¿no? Obviamente este término de incomodidad también es muy usual, entonces traten de que tanto sus modos de fallo como sus efectos no se repitan más allá de 2 veces, o sea, no los 5 efectos van a ser incomodidad, ¿no? Las bisagras, por ejemplo, la holgura suficiente, pues lógicamente hay una incomodidad también en cuanto al rostro, ¿no? Porque no hay flexibilidad, ¿no? Los tornillos, si nosotros, por ejemplo, se salen, pues sí, el efecto es que no hay pues ya no se pueden utilizar los lentes, ¿no? Porque se sale la patilla junto con el cristal, pues ya tampoco se deja sin efecto pues el lente. O sea, hay una inutilización de los lentes como tal. Muy bien, ese es el efecto producido en el cliente. Es muy importante entender este concepto. El cliente, el efecto que le va a producir esto al cliente. Ahora nos vamos a la siguiente columna. Vamos a hablar de las causas identificadas por este efecto. O sea, ¿qué es lo que provocó que sucediera pues este fallo? Por ejemplo, ¿qué es lo que provoca que se rompa la estructura? Entonces, la causa, la tensión del material, sin duda alguna, ¿no? La resistencia del material, ¿vale? O el tipo de material, ¿vale? Algunos aquí le pueden colocar el tipo de material del plástico, es y no debe de ser ese al final, ¿no? Por eso los lentes de la Fayuca, de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Son de muy mala calidad. Bueno, de muy mala calidad porque no alcanzan la calidad de durabilidad, ¿no? Y utilizan un tipo de plástico
con una proporción deficiente, y entonces con una caída, pues es más fácil que se rompa como tal, ¿no? Por ejemplo, yo soy adicto lo puedo decir, a una marca, me gusta mucho en cuanto a relojes, los CAT. Y yo he comprobado todos los relojes, no todos, porque no me gustan los relojes muy caros, ¿no? Los CAT no son tan caros, ¿no? Hay otros relojes que se sientan carísimos. Nunca he comprado y no creo que me vaya a comprar un reloj muy, muy caro, ¿no? Pero sí, lo que he comprobado yo con los CATs, como es una marca para trabajo rudo, entonces yo he comprobado que son resistentes en cuanto a los impactos, ¿verdad? Eso es lo importante. Y entonces el plástico con el que está hecho, por ejemplo, donde está estoy hablando del reloj en sí, no de las, no de los sujetores, sino en sí de la rueda, porque se ha caído, pues se me ha caído de mucha altura, y aparte también lo he golpeado cuando voy corriendo, voy caminando, lo he golpeado contra alguna pared. Tanto el cristal como en sí el entorno del reloj, pues no ha sufrido rayadura alguna. Entonces quiere decir que el tipo de material pues es el adecuado para ese tipo de trabajos rudos, porque entienden que los que usan CAT pues se dedican a la construcción y por lo tanto pues deben de tener una mayor tensión, ¿verdad? O menos tensión de material. En los cristales, si hay penetración de rayos, ¿a qué se debe? Pues a la tonalidad de cristal que es insuficiente, ¿no? La causa. Las patillas, si hay una rigidez excesiva, pues lógicamente también es el material inadecuado, la resistencia del material, ¿no? Que no fue seleccionado como tal, ¿no? En cuanto a las causas. Las bisagras, el modo de fallo, hay una holgura insuficiente, pues el tamaño que se le proporcionó a esa holgura, ¿no? Como tal. Y que el tornillo se salga, pues es un mal ajuste. Sin duda alguna hubo un mal ajuste, una holgura no adecuada, ¿no? Podemos llegar hasta, a lo mejor, la oxidación. Aquí sí podemos poner la oxidación, ¿no? Como tal, de las causas, ¿no? Muy bien. Ahora nos vamos a el control, ¿vale? El control de las causas, el control de las causas como tal. Aquí la tabla muestra los sistemas de control establecidos para evitar que se originen las causas. Esto es muy importante comprenderlo. O sea, vamos a determinar cuáles son aquellos controles para evitar que las causas de los fallos pues se originen, ¿vale? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar que esas causas de los fallos, pues, se originen como tal, ¿no? O sea, ¿en qué momento nosotros, y aquí es calidad, aquí es un término de calidad, porque por lo regular hay una diferencia, ¿verdad?, en cuanto a apreciación, ¿verdad?, apreciación a primera vista y una apreciación que tú le puedes dar a un producto después de usarlo. Por ejemplo, tú compras un celular, por ejemplo, y cuando tú compras un celular, por lo regular te dicen que cheques si no está rayada la pantalla. Entonces tú lo pones a contraluz, ¿no? Y empiezas a revisar. Te revisas la parte de atrás, te dicen enciéndalo, chéquelo, pero no puedes ver más allá porque es lo único que puedes ver. Cuando compras un reloj, cuando adquieres un auto, o sea, hay partes del producto que no las puedes determinar. Eso lo vamos a ver la clase pasada, la clase que viene, porque tiene que ver con el grado, se le llama grado de severidad o de fallo.
y también la frecuencia o la ocurrencia que puede llegar a tener este fallo, ¿no? Porque hay factores, vamos a ponerle así, que no los podemos determinar cuando nos están dando un producto, sino sencillo lo vamos a poder encontrar ese fallo, ese grado de severidad, de gravedad, vamos a ponerle así, en cuanto ya lo estemos nosotros utilizando, ¿vale? O sea, ya en casa, digamos. Y por lo tanto, pues en cuanto a los controles, tiene mucho que ver con la causa y a la vez con el fallo, ¿vale? Por eso dice aquí causas de los fallos, ¿no? O sea, y cuando, por ejemplo, hablamos aquí, por ejemplo, de la rotura del material y de la causa a la tensión del material, podríamos todos decir, ¿cómo no va a haber control? Claro que sí puede haber control. No, porque está hablando del fallo en sí, ¿vale? Del fallo, o sea, el cliente. ¿Cómo le va a hacer el cliente? ¿Qué puedes hacer tú, cliente, para tener un control? Pues lo único que puedo hacer en la rotura, ¿qué puedo hacer? Pues nada, ningún control, porque ni modo que me den un lente, ¿ya? O sea, el vendedor me dé un lente y diga yo, a ver, préstemelo, y lo voy a tensionar, ¿ya? Hacia atrás o hacia adelante, lo voy a doblar, y si se rompe en ese momento, pues tengo que pagarlo. Entonces, a lo mucho puedo doblarlo muy poquito y puedo ver la flexibilidad, ¿no? Entonces, por eso dice ahí ningún control, y en sí no puede haber ningún control, salvo que yo tenga una máquina de rayos X, ¿no? Y entonces puedo colocar mi lente y puedo analizar la estructura del polímero y puedo ver en dónde tiene algunas fisuras internas y puedo decir, ah, este lente tiene las fisuras internas aquí, y se va a romper, lógicamente, en tanto tiempo, pero no lo puedo ver, ¿no? Entonces no lo voy a ver al momento, lo voy a sufrir después, por eso no existe ningún control en la rotura. En la penetración de rayos luminosos, sí lo puedo ver, hay una inspección, ¿no? Y puede ser una inspección visual, porque sí lo puedo colocar y puedo observar el sol, si me permiten, observar una luz muy brillante y puedo analizarlo, ¿no? En cuanto a la rigidez excesiva, pues sí, me lo voy a colocar, ¿no? Me voy a colocar y voy a analizar en cuanto a la inspección que yo le esté dando de soporte de las patillas con mi cabeza, ¿no? O con mi cara. En cuanto a la holgura de las bisagras, pues puede ser visual también, las voy a analizar cómo están hechas. Y en cuanto a que se salgan los tornillos, pues igual, un muestreo visual. Esto va a depender del cliente, ¿vale? Muy bien. Lo vamos a dejar hasta aquí, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta, pero yo lo que requiero es lo siguiente. No, voy a poner por ahí un material, bueno, más bien voy a poner dos materiales, ¿vale? Ejemplos, voy a poner este ejemplo, voy a poner otro ejemplo, más información. Aparte voy a poner el material que siempre hemos colocado para que puedan ustedes seguir leyendo, ¿vale? Voy a poner las dos clases, las clases del día martes y las clases del día de hoy, y no va a haber tareas. Pero yo les sugiero una cosa, que se pongan a diseñar, porque la próxima semana, el día domingo, yo quiero el primer diseño de su prototipo en SolidWorks, ¿vale? Y ya me diseñen. Y si lo pueden tener antes, mucho mejor para que puedan ya empezar a tener esta tabla, llenarlo con tus clientes. ¿Ah? Acuérdate que el cliente es el que tú vas a ir trabajando con ellos esta tablita. Lógicamente, las primeras partes, o sea, las dos tareas de la próxima semana sería que tú me identifiques las primeras 3 columnas, producto, componente y funciones, ¿no? Y tu diseño. Las tareas de la siguiente semana, pues sería ya todo el ANFE y toda la reconstrucción de tu diseño junto con otras tareas que te voy a ir dejando, porque estamos a punto de terminar el cuatri, ¿sale? Muy bien. ¿Dudas? No, Inge, quedó No, claro. Inge, ¿No? gracias. Muy bien.
Entonces, nos veríamos mañana, nos veríamos la próxima, la próxima semana, el día martes. A lo mejor, fíjense que la siguiente semana, no sé, todavía lo voy a planear, nos vamos a ver más de tantas horas. O sea, a lo mejor sí nos vamos a ver las 2 horas el día martes y las 2 horas el día jueves para que avancemos, porque es mucha información y yo veo que no vamos a salir adelante. Más que esta semana, pues, con todas las actividades que tuvimos, pues se nos complicó demasiado toda la información, ¿sale? Muy bien. Descansen y tengan un bonito fin de semana. Hay un puente, el día lunes no hay clases. Si salen, protéjanse porque es buen fin. Cuídense mucho porque pues por ahí está el virus y hay que cuidarse, hay que cuidar a los que amamos demasiado, ¿sale? Nos vemos. Igualmente, Hasta luego. Adiós. Igualmente, Inge, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Inge. Bye.